En la clase de hoy vamos a calcular lo que es el potencial eléctrico debido a un aro y a un anillo circular. Estos problemas fueron resueltos en la clase 18 y 19 del campo eléctrico, o sea, el cálculo del campo eléctrico para una distribución de cargas continuas. Pero en base a los resultados que obtengamos del potencial eléctrico, tanto del aro como del anillo circular, vamos a calcular el campo eléctrico de una manera diferente. ¿Cómo? ¿Cómo obtener el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico? Esa va a ser básicamente la introducción de esta clase y luego procedemos a calcular los potenciales para luego calcular el campo eléctrico. Entonces, fíjate bien. Imagínate que el potencial eléctrico por lo regular es una función que depende de x, y, z. Es un campo escalar. Voy a sacar una variación infinitesimal de este campo. Lo voy a poner así. La razón de cambio del potencial con respecto de x por un diferencial de x más la razón de cambio del potencial con respecto de y por una variación infinitesimal en y más la variación del potencial con respecto en z por un diferencial de z. Ahora te voy a arreglar esto de esta manera. Fíjate bien. Voy a armar un producto punto. Lo voy a hacer así. La razón de cambio del potencial con respecto en x en dirección y más la razón de cambio del potencial con respecto en y en dirección j más la razón de cambio del potencial con respecto en z en dirección k, producto punto de x en dirección y más de y en dirección j más de z en dirección k. Si te das cuenta, en el producto punto tengo esto multiplicado por esto, que es esto, más esto multiplicado por esto, que es esto, más esto multiplicado por esto, que es esto. ¿De acuerdo? Pero aquí hay algo interesante. Solamente me quiero dedicar y le pongas atención a esto que está entre paréntesis. O sea, lo voy a poner así. Muy bien. Esto que te acabo de escribir, lo he puesto ahora de esta manera, y acá te voy a definir algo nuevo. Esto que está entre paréntesis se llama operador nabla. Y se le va a designar con este símbolo, el operador nabla. O sea, que el operador nabla se define como obteniendo esto, entonces es fácil observar que este diferencial del potencial lo puedo escribir como todo esto que está acá es exactamente lo que está acá, o sea, el operador nabla aplicado a una función escalar, producto punto, una pequeña variación de un radiovector R infinitesimal, le podemos poner DDL. Básicamente, si lo vemos así, a la hora de integrar, podríamos colocar que la diferencia de potencial es igual a la suma del gradiente del potencial producto punto de diferencial de R. Ahora, si esta expresión la comparo con la definición de la diferencia de potencial como menos, el menos lo voy a poner aquí adentro, menos E punto DDL, que bien puede ser un diferencial de R también acá, y comparo estas dos expresiones, entonces llegamos al siguiente resultado, y es que menos el campo eléctrico, esta expresión que tenemos acá, para que sean estas dos expresiones sean iguales, tiene que ser igual
al gradiente del potencial. Por lo tanto, puedo calcular, bien, cómo obtener el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. O sea que aquí tengo el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Y tenemos entonces cómo obtener el campo eléctrico por medio del potencial eléctrico. Esto es lo que tenemos básicamente así. Menos la razón de cambio de B con respecto de X en Y, más la razón de cambio respecto de Y en J, más la razón de cambio del potencial con respecto de Z de K. Ahora, cuando estamos trabajando en una dimensión, que son los problemas que vamos a trabajar en este momento, básicamente yo puedo decir que el campo en X simplemente es menos la variación de B respecto de X. Así de simple. Ahora, en coordenadas esféricas, tenemos que el campo como el gradiente del potencial negativo se escribe de esta manera. Como menos el gradiente, pero el gradiente lo vamos a poner como la variación del potencial con respecto de R unitario, más 1 sobre R, o la variación del potencial con respecto de θ unitario, más 1 sobre R por el seno del ángulo θ, o la parcial del potencial con respecto al ángulo φ, en dirección φ unitario. Este básicamente sería entonces el campo en coordenadas esféricas. Y a nosotros, en lo único que hemos estado utilizando para una carga puntual, una partícula acá así, más Q, le decimos, mira, fíjate que quiero encontrar el potencial en este punto, a una distancia R, el potencial vale la constante de la carga dividido R. Pero esto en realidad está en coordenadas esféricas. Y solo estamos trabajando la parte radial, o sea, básicamente esta parte de acá. Y entonces tú dirías, bueno, yo sé que el campo eléctrico, en un punto dado, aquí tengo la partícula, ahora a una distancia R, aparece un vector, que es el campo eléctrico, que tiene la forma de la constante Q partido R cuadrado, R unitario. Bien, entonces era como que yo te diga, el campo en la dirección radial, esto que está acá, mira, esto es el campo en la dirección radial. Simplemente vale menos la variación de B con respecto de R. Bien, y si yo vengo y saco la variación acá con respecto de R de el potencial, que sería la constante Q partido R, esto me da menos la constante Q partido R cuadrado. Y al poner la componente radial es igual simplemente a menos esta cantidad que está acá, o sea, a menos la constante Q partido R cuadrado, que no es más que la constante Q partido R al cuadrado. Y esto que está acá no es más que el tamaño del campo. Pero si lo quieres poner como vector, entonces tú dices, el campo como vector sería la constante, la carga partido R cuadrado, pero ya sabes que como vector le tienes que añadir el vector unitario R, y entonces aparece acá. Y ahí tienes, básicamente, el campo eléctrico para una carga puntual, a sabiendas de conocer cómo es el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en resumen, solo vamos a trabajar en una dimensión, como por ejemplo acá así, en X, y de una manera radial, solo también en una dimensión, tal como te lo he mostrado acá. Procedamos entonces a hacer los problemas que te he dicho. En el problema 18, en el cálculo del campo eléctrico para una distribución de cargas continuas, calculamos el campo debido a un aro y llegamos a esta expresión. Ahora vamos a calcular el potencial eléctrico debido a este aro. Entonces, consideramos acá el eje X. Y bueno, tú dices, pues el potencial es igual a
la suma de la constante d de q partido r. Ese sería el cálculo del potencial. Y entonces, no importa dónde, agarramos un pequeño diferencial de carga, nos vamos al punto en consideración donde queremos calcular el potencial. Esto tiene un radio A y aquí hay una distancia x fija. Por lo tanto, esta distancia radial es la distancia que hay del diferencial al punto donde queremos calcular el potencial, y a ese le llamamos R. Si te das cuenta, R no es más que la raíz cuadrada de a cuadrado más x al cuadrado. Y como x está fija, para una distancia x dada, esta cantidad es una constante. Por lo tanto, el potencial te quedaría de esta manera. La constante diferencial de carga dividido, lo voy a poner así, x cuadrado más a cuadrado a la 1 medio. Ahora, k es una constante. X está fija, por lo tanto lo puedo sacar como una constante. Entonces me quedaría que el potencial es igual a la constante dividido x cuadrado más a cuadrado a la 1 medio por la suma de un diferencial de carga. ¿Y quién es la integral de un d de q? Pues la carga. ¿La carga de quién? La carga de todo el arito acá. Esta carga q que está ahí. Por lo tanto, el potencial toma la forma de la constante, la carga q, dividido x cuadrado más a cuadrado a la 1 medio. Ahora, quisiera deducir el campo eléctrico debido a ese aro, a sabiendas de conocer su potencial eléctrico. Por lo tanto, tú dirías, como está en una dimensión, el campo en dirección x va a ser igual, como ya hemos definido claramente el eje x, sobre el eje del aro, sabemos que está sobre el eje X, y esto vale menos la variación de B con respecto de X. Por lo tanto, voy a escribirlo de esta manera. El potencial va a ser igual a la constante por la carga multiplicado por x cuadrado más a cuadrado a la menos 1 medio. Ahora sí, es una función que depende de x. Por lo tanto, la variación de b con respecto de x es más que menos 1 medio de la constante por la carga por x cuadrado más a cuadrado a la menos 1 medio menos 1 por la derivada de lo que está dentro, que sería 2x. Este 2 se me cancela con este 2 y me queda que la razón de cambio de b con respecto de x no es más que la constante negativo acá por q multiplicado por x cuadrado más a cuadrado a la menos 3 medios por x. Por lo tanto, si aplicamos esta expresión, básicamente puedo decir que el campo eléctrico es igual a menos, este menos que está acá, por la derivada, pero la derivada es menos k por q, y esto lo voy a pasar al denominador, que sería x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, y todo por x. Simplificando entonces, el campo en dirección x va a ser igual a la constante a la carga por la distancia x dividido la distancia x al cuadrado más el radio al cuadrado a la 3 medios. Ahí tenemos entonces la magnitud del campo en dirección x, que si te das cuenta, tiene exactamente esta forma. Procedamos ahora a hacer el problema del anillo circular. Ahora procedamos a calcular el potencial eléctrico para un anillo circular, pero nos vamos a recordar que en la clase 19 hicimos el cálculo del campo eléctrico para este anillo, cuyo resultado fue este. Entonces el objetivo es calcular el potencial y después deducir el campo eléctrico a través del potencial. Entonces, nos recordamos ahí tenemos nuestro anillo y obviamente todo esto que está acá está cargado, una carga positiva.
y nos piden calcular el potencial sobre el eje, en este caso el eje X, que pasa por el anillo en su parte central. Ahora, si te recuerdas, si consideramos como diferencial un aro, un pequeño aro circular, que es lo que acabamos de hacer en este momento, en el punto P en consideración, te recordarás que el potencial es igual a la constante, a la carga, dividido x cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Esto es para el anillito que acabamos de calcular hace un momento. Ahí, solamente un simple anillo. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar para armar un diferencial de un aro y sumar todos esos diferenciales desde un radio R1 hasta un radio R2. Entonces, ahora sí, digo, ¿cuál es el potencial? Voy a agarrar este diferencial que está acá y ya no hay necesidad de hacer todo lo que hice antes porque ya tengo este diferencial de esta manera. El potencial, o una variación infinitesimal del potencial, va a ser igual a la constante y en vez de poner Q, pongo un diferencial de carga y esto va a ser igual a x cuadrado más a cuadrado. Pero en vez de poner a cuadrado voy a poner que se encuentra a una distancia y cuadrado. Todo esto la 1/2. Si te das cuenta, x está fijo porque queremos el potencial a una distancia x dada. Y es la que está variando porque pueden hacer diferentes anillos de diferentes valores de y, desde R1 hasta R2. Por lo tanto, el potencial va a ser igual a la suma de la constante, ese diferencial de carga, dividido x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Ahora, un diferencial de carga va a ser igual, como estamos trabajando una densidad superficial, sería sigma, y ahora, si te recuerdas, si tomamos el anillo que estoy dibujando acá, esto que acabo de dibujar, básicamente es la región en rojo que acabo de poner ahí, y está a una distancia y, por lo tanto, esta área sería 2πy, la longitud de un círculo, por un diferencial de y. Esta distancia que hay de aquí para acá va a ser un diferencial de y. Por lo tanto, el potencial es igual. Vamos a poner la constante sigma por 2πy de y dividido x cuadrado más y cuadrado a la 1/2 desde que vale R1 hasta R2. De R1 hasta R2. Ahora, te lo voy a poner de esta manera. La constante, el potencial va a ser igual, voy a sacar la constante sigma pi, solamente voy a dejar 2y de y, x cuadrado más y cuadrado a la 1/2 desde R1 hasta R2, ya que está bien definida cuál es la variable de integración. Ahora, voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner u igual a x cuadrado más y cuadrado, y por lo tanto un d de u va a ser igual 2y d de y. Esto que está acá es precisamente lo que está acá. Ahora, si y es igual, por ejemplo, en este caso a R1, u va a ser igual a x cuadrado más R1 al cuadrado. Y si y es igual a R2, entonces u es igual a x cuadrado más R2 al cuadrado. Por lo tanto, el potencial me va a quedar igual a la constante sigma por pi sumado d de u partido u a la 1/2 desde que vale x cuadrado más R1 al cuadrado y x cuadrado más R2 al cuadrado. Ahora la integral de u a la menos 1/2, que es lo que tengo acá, que lo estoy pasando al numerador, por d de u simplemente es u a la menos 1/2 más 1, dividido 1/2 menos 1/2 más 1, y esto me queda u a la 1/2 dividido 1/2, y esto no es más que 2 veces u a la 1/2.
O sea que el potencial me queda de la manera siguiente. La constante sigma por pi, el integrando que sería 2 veces u a la 1/2 valuado desde que vale x cuadrado más r1 al cuadrado y x cuadrado más r2 al cuadrado. Por lo tanto, el potencial es igual a la constante sigma por pi por un 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado 2 menos la raíz cuadrada de x cuadrado más r1 al cuadrado. Ahí tenemos entonces el cálculo del potencial eléctrico para esta configuración que se considera como un anillo circular. Y ahora, dado el potencial, procedemos a calcular el campo eléctrico. Lo voy a colocar de esta manera para hacerlo más fácil. Mira, el potencial va a ser igual a la constante sigma por pi dividido 2 por x cuadrado más r2 al cuadrado a la 1/2 menos x al cuadrado más r1 al cuadrado a la 1/2. Por lo tanto, la razón de cambio del potencial con respecto de x va a ser igual a la constante sigma por 2pi multiplicado por 1/2, bajo aquí el 1/2 de x cuadrado más r2 al cuadrado. Ahora aquí pongo 1/2 menos 1 y multiplicado por la derivada de lo que está adentro, que sería 2x, menos 1/2, o sea, menos 1/2 de x cuadrado más r1 al cuadrado, 1/2 menos 1 multiplicado por la derivada de lo que está adentro, que sería 2x. Ahora, esta variación del potencial eléctrico con respecto a un x lo puedo escribir de esta manera. Si te das cuenta, este 2 se cancela con este 2. La x la puedo sacar. La constante sigma por 2pi por x multiplicado por 1 sobre 1/2 menos 1 es menos 1/2, o sea que pasa al denominador la raíz cuadrada de x cuadrado más r2 al cuadrado menos 1 sobre, aquí diría 1/2 menos 1 es menos 1/2, que lo pasa al denominador, x cuadrado más r1 al cuadrado. Y ahora solo nos resta decir que el campo en la dirección x es igual a menos la variación del potencial eléctrico con respecto de x. Este signo menos lo voy a cambiar acá, este va a pasar para acá y este va a pasar para allá. O sea que el campo eléctrico va a ser igual a la constante, que la voy a poner así. Esta constante va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 sigma por 2 por pi por x, todo multiplicado por 1 sobre, cambiando de signo por el signo menos, este signo es más y este es menos, sería de poner x cuadrado más r1 al cuadrado menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más r2 al cuadrado. Ahora, si te das cuenta, un 2 acá se cancela, aquí me queda un 2, este pi se cancela acá, solo me queda que el campo eléctrico es igual a sigma por la distancia x dividido 2 veces la permitividad del medio en el vacío por 1 sobre la raíz cuadrada de la distancia x al cuadrado más el radio r1 al cuadrado menos 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más r2 al cuadrado. Muy bien, ahí tienes entonces el campo eléctrico en magnitud sobre el eje de las x, que si lo comparamos con el resultado que obtuvimos en la clase 19, tenemos sigma por x dividido 2 epsilon 0, que multiplica a 1 sobre la raíz de r1 al cuadrado más x cuadrado, menos la raíz de r2 dividido más x cuadrado. Ahí tenemos entonces el cálculo del campo eléctrico gracias a conocer el potencial eléctrico.